El amanecer llegó con un frío agudo que bajaba del páramo y se metía por las rendijas del mercado. Doña Rosaura, menuda y encorvada, acomodó sobre una manta sus manzanas pequeñas, 3 racimos de orito y un puñado de chochos cocidos. Sus zapatos estaban abiertos en la punta y el calcetín asomaba como una flor marchita. Cada venta era una batalla contra el cansancio, pero también una promesa. Con esas monedas compraría cuadernos para sus nietos. Los muchachos, Darío y Matías, jamás contaban esa parte. Ellos preferían cruzar la plaza mirando hacia otro lado, como si no conocieran a la anciana del canasto de mimbre. Les ardía la vergüenza cuando los compañeros les señalaban la ropa gastada de su abuela. «Ahí está la del olor a fogón», murmuraban algunos, y a veces los hermanos, para encajar, repetían la burla. Aquella mañana, el vendedor de fritada encendió carbón húmedo y un humo espeso se enredó en los techos de plástico. Un perro husmeó entre las cajas y tiró la manta de Rosaura. Las manzanas rodaron por el suelo. Un grupo de estudiantes rió. Darío, el mayor, corrió a recoger la fruta por puro reflejo, pero Matías le sujetó el brazo. «Déjalo». «¡Qué vergüenza!», susurró con rabia prestada. Rosaura no reprochó. Se arrodilló con dificultad, juntó las manzanas en silencio y sopló el polvo con un pañuelo remendado. Luego miró hacia el cielo y murmuró una oración breve, sin drama, que Dios les diera un corazón limpio y a ella fuerzas para no odiar. Cuando el reloj de la alcaldía marcó las 11, aparecieron los nietos con un grupo de amigos. Uno de ellos, picado de orgullo, quiso bromear, levantó el canasto, lo agitó y algunas monedas cayeron al suelo. Hubo risas. Darío no detuvo la escena. Matías, nervioso, empujó a la anciana para apartarla del encuadre de una fotografía. La imagen de doña Rosaura con la falda vieja y los zapatos abiertos quedó capturada para burla. En cuestión de horas, todos en el pueblo la verían en los teléfonos. La vieja del mercado, la del canasto sucio. Rosaura no lloró. Acomodó su manta, devolvió las monedas a una lata y sirvió chochos a una niña que llegó con 2 centavos. Le regaló una tajada extra. «Para tu merienda», dijo con una sonrisa cansada. La niña, sin entender la escena, le devolvió un abrazo que olía a jabón barato. Al caer la tarde, la brisa arrastró nubes azules sobre el techo del mercado. Rosaura guardó lo que no vendió y antes de irse dejó 2 bollos de pan en la puerta de su hija, sin tocar. Sabía que su presencia encendía discusiones. Caminar con zapatos rotos era menos doloroso que escuchar reproches. En su cuarto de bahareque rezó frente a una vela corta. No pidió prosperidad, pidió paciencia. Recordó cuando Darío era un bebé con fiebre y ella pasó la noche abanicándolo con una hoja de eucalipto. Recordó a Matías aprendiendo a caminar entre canastas. «Son buenos», murmuró. «Solo están perdidos entre voces ajenas». El viento apagó la vela. Rosaura se acostó junto al canasto vacío, abrazó sus zapatos viejos como si fueran memoria y decidió volver al mercado al día siguiente. No imaginaba que ese lugar, tejido con lonas, braseros y cables, guardaba una chispa mortal. Un viento bastaría para llevar una brasa hasta el bidón de alcohol y encender la desgracia. La mañana siguiente amaneció gris, con un aire extraño que olía a lluvia y ceniza vieja. Rosaura despertó antes del alba, se lavó la cara con el agua fría del cántaro y se peinó con los dedos. Colocó su rebozo sobre los hombros y sin mirar el espejo roto, salió rumbo al mercado. El suelo estaba húmedo por el rocío y cada paso sobre el empedrado sonaba como un lamento. El mercado aún dormía cuando llegó. Los vendedores abrían sus puestos entre bostezos, los perros buscaban restos y las luces parpadeaban con un zumbido tenue. Rosaura extendió su manta y colocó las frutas una por una, como quien acomoda recuerdos. Miró el cielo.
y agradeció estar viva un día más. A pocas cuadras, su hija Julia preparaba el desayuno. Los nietos bajaron con los teléfonos en la mano. En las redes del pueblo, la foto de la abuela seguía rodando entre risas y comentarios crueles. «Nos van a conocer por culpa de ella», refunfuñó Matías. «Ojalá se quede en el mercado para siempre», añadió Darío. Julia no dijo nada. En el fondo sentía vergüenza, pero también un pinchazo de culpa que no sabía callar. En el mercado, el viento comenzó a soplar con fuerza, los toldos se mecían y el humo del carbón de la fritada se dispersaba con rapidez. Rosaura ayudó a una vecina a asegurar su lona, luego regresó a su puesto. No vendía mucho, pero no se quejaba. «Mientras haya quien me salude, no estoy sola», solía decir. Al mediodía, el sol se escondió tras nubes negras. El viento cambió de dirección y trajo un olor a gas. Nadie se alarmó al principio. Los olores del mercado siempre se mezclaban, pero en el fondo, tras el puesto de fritada, un bidón metálico se tambaleó. Una chispa escapó del carbón encendido y cayó justo sobre un trapo empapado en aceite. El fuego se encendió con un sonido seco, como un suspiro que se transforma en grito. En segundos, la llama alcanzó una caja de cartón y luego una lona. Rosaura escuchó el primer estallido y levantó la vista. Un humo espeso se elevaba. «¡Fuego!», gritó alguien. «¡Agua! ¡Rápido!». El pánico se esparció. Los vendedores corrieron a salvar su mercancía. Otros intentaron apagar las llamas con baldes, pero el viento avivó la tragedia. Las chispas volaron sobre los techos plásticos, encendiendo puestos vecinos. En minutos, la mitad del mercado ardía. Rosaura tomó su canasto y corrió hacia la salida, pero se detuvo al escuchar gritos de niños. Reconoció esas voces antes que su propio nombre. Volteó y vio, a través del humo, las siluetas de Darío y Matías. Habían ido a comprar empanadas. La multitud los empujó hacia el centro del incendio. El corazón de la anciana se paralizó. Dejó caer el canasto. Corrió cuesta arriba, contra el torrente de gente que escapaba. «¡Mis niños!», gritó con un hilo de voz que se perdió entre el ruido del fuego. El humo le quemó la garganta, pero siguió avanzando. En medio del caos, vio un trozo de tela familiar, la mochila de Matías, atrapada bajo una mesa. Tosió, se cubrió el rostro con el rebozo y se metió al infierno ardiente. Un vendedor intentó detenerla. «No entre, señora, se va a quemar». Ella apenas respondió. «Ya me he quemado bastante en esta vida». El fuego rugía como bestia viva. Dentro, entre llamas y chispas, Rosaura se perdió de vista. Afuera, el viento arrastró una nube negra sobre el cielo del pueblo. El humo era tan espeso que apenas se distinguían las sombras. Los gritos se confundían con el crepitar del fuego y el silbido del viento que soplaba desde los cerros. Rosaura avanzó a tientas con el rebozo sobre la cabeza, tratando de no respirar más de lo necesario. El suelo ardía bajo sus pies y las lonas caídas chispeaban como antorchas. «Darío, Matías», gritaba entre toses, pero su voz se perdía en el rugido del fuego. Una caja cayó cerca y las chispas le quemaron la falda. Siguió adelante, guiada por el sonido de un llanto ahogado. Entre los escombros, alcanzó a ver a Matías encogido detrás de un puesto de frutas, cubriéndose con un saco húmedo. Corrió hacia él, lo tomó del brazo y lo levantó con fuerza que ya no sabía que tenía. «Corre, sal de aquí», dijo con voz firme. El niño temblaba, paralizado. Rosaura lo empujó hacia una abertura entre las lonas. Un hombre lo tomó afuera y lo arrastró hacia el aire libre. Pero Darío no aparecía. El humo aumentaba. El calor se volvía insoportable y la anciana sentía cómo el aire se le escapaba del pecho. De pronto, escuchó un gemido más profundo, cerca del puesto de fritada. La estructura de madera estaba a punto de ceder.
Corrió sin pensar, tropezando con tablones y cajas derrumbadas. Allí, entre brasas y vapor, vio el cuerpo del nieto mayor atrapado bajo un travesaño. «No te muevas», dijo con voz que apenas le salía. «Ya voy». El fuego se reflejaba en los ojos del muchacho. Intentó hablar, pero solo pudo toser. Rosaura buscó algo para hacer palanca y encontró un tubo de hierro. Lo colocó bajo la viga y empujó con todas sus fuerzas. El cuerpo le temblaba, los brazos le dolían como si fueran de piedra. El madero cedió un poco, lo suficiente para que Darío pudiera arrastrarse. El muchacho trató de levantarse, pero el calor lo mareó. Rosaura lo sujetó, lo cubrió con el rebozo y comenzó a caminar hacia la salida. La piel le ardía, las lágrimas se evaporaban antes de caer. Afuera, los gritos se multiplicaban. La gente lanzaba cubos de agua y golpeaba las llamas con trapos. Cuando vieron a la anciana aparecer entre el humo, algunos corrieron a ayudarla. Ella llevaba a Darío en brazos, como si el tiempo hubiera retrocedido y volviera a cargar al niño que una vez arrulló junto al fogón. Logró avanzar unos metros, pero el suelo cedió con un crujido. El techo colapsó a pocos pasos y una lengua de fuego se extendió como buscando atraparla. Rosaura empujó a su nieto hacia las manos que se extendían desde afuera. Lo alcanzaron, pero ella tropezó y cayó de rodillas. Un vendedor trató de entrar a sacarla, pero una explosión los obligó a retroceder. La llamarada envolvió el puesto donde ella estaba. En medio del estruendo, alcanzaron a escuchar su voz, apenas un murmullo. «Cuídamelos, señor. Ellos todavía tienen camino». El fuego rugió una última vez y luego comenzó a ceder, devorando los restos de lona y madera. Los que estaban cerca lloraron en silencio. Cuando todo terminó, la lluvia cayó por fin. Las gotas apagaron los rescoldos y limpiaron el humo del aire. En medio del barro, entre frutas chamuscadas y carbón mojado, quedaron los zapatos rotos de Rosaura, aún humeantes. El fuego se extinguió con la lluvia, pero el olor a humo quedó flotando como un fantasma. El mercado amaneció en ruinas. Entre las cenizas, los bomberos hallaron un cuerpo junto a los restos de un canasto calcinado. No hubo dudas. Era ella, Doña Rosaura, la mujer de los zapatos rotos, la que todos miraban sin ver. Darío y Matías estaban sentados bajo el alero de una tienda, envueltos en mantas prestadas. Ninguno hablaba. Tenían las manos cubiertas de hollín y la mirada fija en el suelo. La lluvia les caía sobre los rostros y no sabían si lo que sentían era frío o vergüenza. Su madre llegó corriendo desde la casa. Cuando vio los zapatos quemados, se arrodilló en el barro y gritó con una voz que desgarró el aire. Los vecinos se acercaron. Algunos lloraban, otros evitaban mirar. El vendedor de fritada, todavía con las manos temblando, solo alcanzó a decir: «Entró al fuego por los muchachos. Nadie la pudo detener». Darío levantó la vista. El humo todavía salía del mercado. Recordó su risa de días atrás, la foto, las burlas, los chismes. Todo se mezcló en su cabeza como una avalancha. Matías apretaba un trozo del rebozo que había encontrado entre los escombros. Lo sostuvo con fuerza, sin soltarlo, como si ahí aún respirara el calor de su abuela. Nadie durmió esa noche. La lluvia no cesó, y el sonido de las gotas golpeando el techo fue el único consuelo. Al amanecer, el pueblo entero acompañó el cortejo hasta el pequeño cementerio. No hubo música, solo pasos sobre el barro y un murmullo de oraciones. Las mujeres del mercado llevaron flores marchitas, los hombres sombreros en la mano. Los nietos no lloraban a gritos, lloraban en silencio, con los labios mordidos y las manos entrelazadas.
Julia, su madre, permanecía detrás, con los ojos rojos y la voz perdida. El ataúd bajó lentamente a la tierra. Sobre él cayeron las primeras paladas de barro. Matías se apartó unos pasos. Vio el cielo nublado, las montañas cubiertas de neblina, y en ese paisaje sintió por primera vez el peso de la soledad. Su hermano se acercó sin decir palabra. Los dos miraron el hueco en la tierra donde descansaba la mujer que había vivido con menos de lo justo y amado más de lo posible. Cuando todo terminó, la gente se dispersó. Solo ellos quedaron ahí, bajo la llovizna. Darío se inclinó, tomó un puñado de tierra húmeda y lo dejó caer sobre la tumba. Luego se agachó y colocó frente a la cruz los restos de los zapatos quemados. No dijo nada. El silencio fue más fuerte que cualquier discurso. De regreso al pueblo, pasaron frente al mercado. Los puestos eran esqueletos humeantes. En el suelo, entre ceniza y barro, reconocieron el canasto de su abuela. Lo levantaron sin mirarse y lo llevaron a casa. Esa tarde lo lavaron en el patio, con el mismo cuidado con que ella lavaba sus frutas. No hablaron, no hacía falta. El viento movía las hojas del guayabo y por un instante pareció que el campo respiraba más despacio, como si también estuviera guardando luto. Durante varios días, el humo siguió saliendo de entre las ruinas del mercado. Las autoridades prometieron reconstruirlo, pero la gente sabía que nada volvería a ser igual. El puesto de Rosaura se había vuelto punto de encuentro. Allí los vecinos dejaban flores, manzanas y trozos de pan, como si el alma de la anciana aún vigilara desde algún rincón. Darío y Matías iban cada mañana a limpiar el lugar. Recogían ceniza, barrían el polvo y ordenaban lo poco que había quedado en pie. No hablaban mucho entre ellos, pero compartían el mismo silencio, ese que duele y cura al mismo tiempo. Los demás vendedores los observaban con respeto. Nadie volvió a burlarse. Una tarde, mientras el sol bajaba tras el campanario, los hermanos encontraron entre los escombros una lata ennegrecida. Dentro había unas pocas monedas retorcidas por el calor. Las miraron sin saber qué hacer. Matías las guardó en su bolsillo, como si guardara algo más que metal. «No se puede devolver lo que ya dio», dijo Darío en voz baja, «pero se puede seguir su ejemplo». Decidieron continuar lo que ella había hecho. Usaron las monedas y el poco dinero que su madre tenía para comprar frutas. Improvisaron un puesto con tablas rescatadas del incendio y una lona vieja. Lo colocaron exactamente en el mismo lugar donde su abuela había vendido durante años. El primer día, casi nadie se acercó. El pueblo aún estaba dolido. Pero al segundo, una niña se detuvo con una moneda en la mano. Darío le entregó una manzana y sin pensarlo le regaló otra. La niña sonrió. Matías se quedó mirando la escena, recordando cómo su abuela hacía exactamente eso. Poco a poco, las risas volvieron al mercado. No las mismas, ni tan ruidosas, pero más sinceras. Julia comenzó a ayudarles. Cada tarde preparaba refrescos y los llevaba al puesto. Allí se quedaba un rato mirando el cielo y respirando hondo, como quien busca perdón y encuentra consuelo. Una mañana, el alcalde llegó con periodistas para hablar de la reconstrucción. Quiso tomarse una foto con los jóvenes que, según él, representaban la esperanza del pueblo. Darío se negó con cortesía. «No hacemos esto por aplausos», dijo. «Lo hacemos porque alguien nos enseñó a no dar la espalda a los demás». Los periodistas guardaron silencio. El alcalde bajó la cámara. Fue la única entrevista que no se publicó. Con el paso de los meses, el mercado se levantó otra vez. Pero en el puesto número 23, donde antes se vendían manzanas pequeñas, dejaron un espacio vacío. Una placa de madera colgada en el techo decía: «Aquí trabajó una mujer que nunca tuvo nada, pero lo dio todo».
Los hermanos la mandaron a hacer con el dinero que juntaron vendiendo fruta. No querían monumentos, solo memoria. Y así, en medio del bullicio del nuevo mercado, el amor de Rosaura sigue vendiendo cada día algo más que fruta. Vende esperanza.